Hola, en este vídeo vamos a hablar de plantillas. En Word es el último tema que tenemos en este bloque. ¿Qué es una plantilla? Si utilizáis en vuestro puesto de trabajo la herramienta de administración electrónica, sabréis más que de sobra el concepto de plantilla porque las estáis utilizando prácticamente todos los días. Una plantilla es simplemente un documento de base, a partir del cual se generan documentos de Word, en este caso. ¿Vale? Es un documento de base que está predefinido, que por defecto no se puede modificar y que a partir de él se crean documentos de Word. ¿Vale? Entonces, tenemos muchas opciones. Primero, podemos optar por plantillas que ya vienen hechas por Microsoft. Las descargamos de Internet, las usamos directamente o aprovechamos lo que necesitemos, las modificamos a nuestro gusto y generamos un documento de Word sin más. ¿Vale? O las descargamos de Internet, las modificamos a nuestro gusto y hacemos una plantilla personal en base a esa que hemos descargado. ¿Vale? Esas son opciones iniciales bastante frecuentes. En vez de empezar con una hoja en blanco y construir una plantilla desde cero, pues coger una hoja en blanco, coges una plantilla que ya existe, aprovechas el 50, 60, 70, 80% de parte de la plantilla. Si no vas a utilizarlo más veces, haces un documento de Word y ya has terminado. O si vas en previsión de tener que hacer más documentos de ese estilo, modificas la plantilla y la guardas en tu ordenador como plantilla y la dejas guardada en tu aplicación Word como plantilla personal. Van a estar casi en el mismo sitio que las de Microsoft, pero las tuyas personales salen ahí aparte. ¿Vale? Y luego está la otra opción que es obviamente construirte un documento de Word y tú mismo, tú misma creártele como plantilla, pero has partido de un documento totalmente en blanco. Bueno, haces un documento en blanco, le configuras entero y decir la parte común que van a tener cualquier tipo de documento de Word que yo haga. Llamadle informe, llamadle cualquier tipo de documento que utilicéis con frecuencia. Me merece la pena hacer un documento de base porque cualquier documento que voy a hacer de este estilo va a tener este comienzo. Y en lugar de partir con un documento en blanco, voy a partir con un documento que ya tiene encabezado, pie de página, logotipo, texto, tablas, aunque estén vacías y luego ya rellenaré yo lo que me falte. Y en lugar de partir con un documento siempre en blanco, pues parto con un documento que tiene ya algo escrito, ¿vale? Parte del contenido de Word ya está escrito. ¿Qué ocurre? Muchas veces la gente, pues obviamente no tiene necesidad de hacer uso de plantillas. ¿Por qué? Porque lo que hace es coger documentos, hace un documento, le guarda un documento de Word, un documento final, terminado, ¿qué hace? Le copia, le pega y modifica la copia. La vuelve a guardar, hace otro copiar y pegar, modifica otra copia, vuelve a guardar. ¿Y qué es lo que tenéis? Pues en lugar de dejar a Word que lleve el tema de las plantillas, lleva el tema de las plantillas el propio usuario. ¿Cuál es el problema? Que las máquinas en eso no fallan. ¿Vale? El usuario en eso sí que falla. Quiere decir, si tú haces una plantilla de base y tienes una plantilla de base hoy y esa plantilla la dejas con 20 cosas, texto, imágenes, cabeceras, configuración de lo que tú quieras, estilos, etcétera, lo dejas configurado. Absolutamente todos los documentos que hagas a partir de esa plantilla, todos los documentos nuevos que empieces a partir de esa plantilla, son todos iguales. Porque ese comienzo siempre es el mismo. Esa plantilla está protegida y si tú la quieres guardar, tienes que ir explícitamente a hacer un archivo, guardar como, etcétera. Si tú resulta que haces un documento de base, generas un documento terminado en Word, dices, vale, bueno, pues ahora en base a este, copio, pego el archivo, tengo una copia del documento, y ahora voy a cambiar lo que va a ser distinto. Empiezas a cambiar texto, de repente un día cambiarás y quitarás un formato que tienes puesto, otro día cogerás un título y le subirás un punto el tamaño, otro día cambiarás otra cosa, cambiarás un tipo de letra, cambiarás un justificado, cambiarás la imagen igual de sitio un poco. Total, que cuando hagas 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 copias de ese documento, si le comparas con el primero, es posible que no se parezca en muchas cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada día no estás partiendo de lo mismo. Estás partiendo de un documento que tenías, que tenía 50 cosas,
has quitado 15, has metido 10, luego has quitado, has puesto, has quitado, has puesto, ya no son las mismas, se parece, no se parece, me cuadra, no me cuadra, lo pongo, lo quito, y al final ya os digo que ese ejemplo, si alguien lo utiliza, ¿vale? Podéis comparar cómo era el primer documento que hicisteis, que en teoría son todos iguales, y cómo es el último, ¿vale? Ya os digo que lo más normal es que hayan cambiado muchas cosas, espaciados, tipos de letra, tamaños, colores, posiciones, formatos que habéis metido nuevos, cosas. Bueno, entonces, las plantillas os garantizan una uniformidad, ¿vale? Obviamente, si una plantilla está mal y cada vez que abres una plantilla tienes que corregir 3 cosas, pues hombre, plantéate en corregirlas y volver a guardar la plantilla de forma explícita para tener las cosas corregidas. O si en una plantilla ves que, es que me falta de añadir a la plantilla no sé qué, por eficiencia, que el curso ya os digo que tiene la coletilla eficiente. Si una plantilla, cada vez que la abres, haces siempre 3 mismas cosas, ¿vale? Plantéate volver a guardar la plantilla con esas 3 cosas, porque es que es hacer trabajo a lo tonto, ¿vale? Si esa plantilla se te ha olvidado poner el texto justificado, si esa plantilla se te ha olvidado poner el tipo de letra o el tamaño de letra estándar, si esa plantilla se te ha olvidado poner la imagen, un logotipo, lo que sea, o la numeración, o plantéate abrir la plantilla, modificar esas 3 cosas que van a ser siempre las mismas que han cambiado y volver a guardar la plantilla, ¿vale? No cambiar siempre 3 o 4 cosas en el documento de Word y siempre las mismas. Si abres la plantilla y le faltan 3 cosas, hay que corregirlas y guardar el documento de Word. Y abro mañana y otra vez le siguen faltando esas 3 cosas igual al documento de Word. Y la plantilla no la modifico nunca. Entonces, plantearos ese tipo de trabajo, ¿vale? O sea que, aparte de saber manejar Word, que no es Word porque sea Word, que me da igual Word, porque cualquier otro programa que no sea Word también permite el uso de plantillas. Aquí lo que me interesa es que aprendáis el concepto de qué es una plantilla y para qué se utiliza, ¿vale? En cualquier programa, da igual que sea Word, que sea Excel, que sea PowerPoint, ¿vale? Me interesa el concepto de plantilla y que sepáis utilizarle. Y me da igual que sea vuestra herramienta de gestión de expedientes, que da la casualidad que utiliza Word, ¿vale? Pero puede ser cualquier otro tipo de herramienta, ¿vale? La teoría ya está contada. La práctica. Hay un caso particular que no os he dicho todavía, que es otra opción distinta en cuanto al uso de plantillas, que es ahora le vemos. Perdonad, eso es para después. Abro un documento nuevo en Word. Acceso a las plantillas. 2 opciones. Según abrís un documento nuevo, la máquina ya os está poniendo aquí unas cuantas plantillas para que elijáis un poco así como un batiburrillo de opciones, ¿de acuerdo? Y luego aquí arriba tenéis opción para buscar por texto, ¿vale? Puedo aquí buscar carta de presentación o currículum, o yo doy al enter y la máquina pues hace una búsqueda en internet y me saca ahí cartas de presentación, también incluye los currículum dentro de ellas, y aquí hay diferentes categorías, gráficos, empresa, cartas, conjunto de diseño, etcétera, etcétera, para que yo pueda elegir alguna que me pueda cuadrar. Digo, bueno, pues yo quiero hacer un currículum, quiero hacer una carta de presentación, quiero hacer un informe, quiero hacer... Aquí puedo poner, pues obviamente, cualquier cosa. Puedo poner informe. Ya hemos visto plantillas en Word en el tema de las portadas. O aquí informe, pues informe, ¿de acuerdo? Y bueno, pues para mi trabajo me puede interesar, por ejemplo, tener este documento le utilizo, le guardaré, bueno, pues bien, pues yo puedo decir, pues aquí, por ejemplo, esto, ¿vale? A partir de esta plantilla, que es una plantilla creada por Microsoft, yo crearía un documento de Word. Le doy a crear y automáticamente lo que tengo aquí es un documento normal y corriente de Word. Documento doc3 que en lugar de abrirse con una página en blanco, se abre ya con todos los contenidos de la plantilla. Y en estos casos, en muchas de las plantillas, te vienen instrucciones para que sepas cómo gestionarla, cómo cambiar. Aquí no es muy complicado, pero, por ejemplo, las plantillas de Excel, que también lo veremos en esa parte, tienen muchas cosas que se pueden cambiar y ahí vienen las explicaciones un poco más amplias, un poco más explícitas, ¿vale? Bueno, pues una vez que tengo un documento de plantilla abierto, aquí es donde yo ya puedo decir, vale, pues si este documento de plantilla me vale como está, hago las modificaciones que sea y yo cuando guarde es como que estoy guardando un documento normal de Word, ¿vale? Doy a examinar y la máquina, fijaros que por defecto estoy guardando un documento normal de Word, ¿vale? Vale. Lo cierro para no mezclar cosas. El cómo utilizar una plantilla, obviamente, si no tenéis conocimientos de Word, muchas de las cosas que hay, pues quizás no sepáis ni cambiarlas. Las plantillas tienen tablas, las plantillas tienen informes, tienen imágenes, las plantillas pueden tener 1000 configuraciones, formatos de 1000 tipos.
obviamente, no conociendo Word, es complicado echar mano a una plantilla, sobre todo para modificar. ¿Vale? Fijaros que tienen estilos y tienen un montón de opciones ya predefinidas. Vale. Todo lo que hemos visto hasta ahora en el curso, obviamente, es aplicable. Cómo se modificaría un estilo, etcétera, etcétera, que eso ya lo hemos visto en temas anteriores. Muy bien, cierro esta parte para archivo cerrar, para que no nos estorbe. No guardo los cambios, perfecto. Más opciones. Segunda opción, partiendo de donde queráis, me creo una plantilla personal. Yo aquí he partido de una de las plantillas que tiene Microsoft y he dejado esta plantilla como definitiva, a partir de la cual yo preveo que voy a generar un montón de documentos, en este caso en Diputación. ¿Vale? Y esta plantilla, lo que voy a hacer va a ser, hecho los cambios necesarios, aquí hay un encabezado, he metido el logotipo de la Diputación, he cogido las imágenes que tenía, las he seleccionado. Fijaros que yo puedo venir aquí, selecciono, muevo, copio, pego, hago este texto que está fuera del encabezado, lo he escrito, le he puesto un formato, una línea por debajo, tipo de letra. Bueno, he hecho las modificaciones que he creído necesarias y este documento me vale para generar a partir de él cualquier tipo de documento de Word que yo necesite. ¿Vale? Si esto quiero que sea una plantilla, venga de donde venga, y la quiero utilizar yo, la tengo que guardar como plantilla. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es un guardado especial. Tengo que hacer un archivo, guardar como. ¿Vale? O archivo guardar en este caso, porque es la primera vez que se guarda. Fijaros que es un documento normal y corriente, ¿vale? Hago un archivo guardar como. Me voy a examinar, por ejemplo, y aquí digo que quiero guardar como plantilla, ¿vale? Digo aquí plantilla de Word, ¿de acuerdo? Fijaros que hay dos opciones. No vamos a ver en este curso el tema de las macros. No. Van a ser 6-8 horas de Word, 6-8 horas de Excel. No vamos a tocar el tema de las macros, pero influye que mi plantilla pueda tener o no macros, son acciones automáticas que se pueden programar en Word, sobre todo en Excel. Tiene mucho más sentido las macros en Excel que en Word, pero son temas complejos. Puede bloquearme los archivos por seguridad, porque una macro no deja de ser código, entonces no vamos a entrar. Pero fijaros que según si mi plantilla pudiera tener macros o no, la extensión de archivo es diferente. Fijaros que la extensión de archivo de plantilla de Word es dot con T de template, de la palabra template en inglés, que es plantilla. Dot X. La X, obviamente, porque es archivo de plantilla de Word en versión moderna, en formato de Word moderno, versión 2007 en adelante. Todavía tenemos un montón de documentos en nuestro puesto de trabajo con versión antigua, versión doc, formato dot, versión de Word hasta la 2003, versión de hace 20 años. Hay veces que trabajamos con esos documentos con la versión 2019, guardamos, abrimos un documento antiguo en versión doc, trabajamos con él, utilizamos herramientas nuevas que solo existen en versión 2010, 2013, 2016, 2019, guardamos, solo damos guardar, la máquina intenta guardar con extensión .doc, nos da un mensaje de aviso, nos dice posible pérdida de compatibilidad. Estas opciones, estas cosas que has hecho en el documento de Word puede ser que no se guarde porque estás guardando en versión antigua. Estás guardando en una versión de hace 20 años que seguramente no tenga esas opciones que has utilizado en tu documento. Si lo guardas lo vas a perder. Hay gente que lo guarda y luego se sorprende. Oye, mira, que es que Word no funciona bien o no va a funcionar bien. Si te ha dicho que estás guardando una opción de versión moderna en un formato de versión antigua y no le entiendes y no te la ha guardado, te ha dicho que lo vas a perder y lo has perdido. Tenéis que trabajar siempre con formato docx o .x. En documentos nuevos no hay ningún problema, porque siempre es la opción por defecto, salvo que lo forcéis. Pero en documentos antiguos, ¿vale? Eso tenéis que quitaros de la cabeza el trabajar con ese documento, y lo que habría que hacer sería ese documento, abrirle, guardar como docx, borrar el doc, ¿vale? Y trabajar a partir de un día solo ya con el docx, ¿vale? Eso ya es cuestión ya no de saber manejar Word, simplemente cuestión de organizarse, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí pasa igual con las plantillas. Esto lo hemos visto en uno de los temas iniciales, el tema de las extensiones de archivo, pero el tema de las plantillas, lo mismo. Plantilla en versión antigua, plantilla en versión o en formato de Word moderno, ¿vale? .x, ¿vale? Cuando cambio a eso, la máquina me cambia la carpeta en la que se va a guardar
el archivo, ¿vale? Aquí tengo otros archivos de otras formaciones que he dado en otros momentos y fijaros que en el nombre de usuario, documentos, plantillas personalizadas de Office, ahí se guardan por defecto las plantillas que crea el usuario, ¿vale? Están ahí guardadas por defecto. Que las guardáis en otro sitio, tenéis que tener claro dónde las guardáis, ¿vale? Por defecto van ahí. Si las queréis guardar en otro lado, guardarlas donde queráis, pero este es el sitio habitual. Voy a poner aquí, por ejemplo, plantilla, bueno, lo de plantilla, bueno, sí. Voy a poner aquí comunicaciones a destinatarios, por ejemplo, subvenciones, ¿vale? Y pongo aquí, si queréis, Diputación de Palencia. Lo de dar nombres explícitos a los archivos, aparte de enterarnos nosotros, obviamente, luego es para que el archivo cumpla la accesibilidad si va a Internet, ¿vale? Entonces, si el nombre es explícito, mejor. Doy a Enter, el archivo queda guardado como .x, como plantilla, y no hay que hacer más cosas con él. Porque este documento no va a ser el documento de Word que yo genere. Esta es la plantilla y aquí ya no se escribe más. Y esto es como que se guarda y se cierra con llave, ¿vale? Entonces esto es como que yo cojo y cierro Word, ¿vale? Vale. ¿Y ahora cómo se trabaja? Si ahora quiero generar documentos a partir de esa plantilla, ahora lo que hago es abrir Word y fijaros que aquí tengo ya plantilla personal, destacadas y personal. Y aquí tengo las plantillas personales, ¿de acuerdo? Que son las que yo tengo en esa carpeta. ¿Vale? Y aquí tengo la plantilla comunicaciones a destinatarios, subvenciones, Diputación de Palencia o las otras que yo he podido hacer en otros momentos, en otras formaciones, que puedo tener las que sean. ¿De acuerdo? Y están guardadas en Word, las tiene Word referenciadas. ¿De acuerdo? En el caso de uso de vuestra herramienta de administración electrónica, las plantillas las tiene guardadas la propia herramienta de administración electrónica. Bueno, pues aquí estarían aquí. Y yo lo abro y fijaros aquí arriba que no estoy abriendo el documento de plantilla. Estoy creando un documento nuevo de Word basado en ese contenido de la plantilla, pero es como que en lugar de trabajar con un folio en blanco, con una hoja en blanco, empiezo a trabajar ya con contenido que me viene de la plantilla. Si yo hago un guardar, la plantilla no se menea. Yo voy a examinar y estoy guardando un documento de Word en cualquier sitio, en documentos, en el escritorio, donde queráis guardarlo, ¿vale? En la carpeta esta que tengo yo aquí para. Y esto es un documento de Word cuando haya terminado de escribir. O sea, si yo guardo esto, estoy generando un documento de Word. La plantilla no la toco. Si veo que me falta algo, si veo que alguna cosa de la plantilla tengo que modificar, voy y la modifico, según está, voy y la modifico y hago un archivo guardar como y me vuelvo otra vez al formato .x, la máquina me llevará a la carpeta donde estén mis plantillas y o sobreescribo la plantilla o la guardo con otro nombre o hago lo que crea conveniente, ¿vale? Vale, pues esto es la teoría de cómo se generan plantillas, cómo se cogen las de Microsoft, cómo las genera el usuario. En vuestro puesto de trabajo tenéis un problema. No es que tengáis un problema, tenéis una restricción, que es que por defecto no tenéis acceso a Microsoft, con lo cual es posible que estas plantillas no podáis utilizarlas, ¿de acuerdo? Porque en vuestro puesto de trabajo, en principio, el acceso a Microsoft no está permitido por temas de seguridad, bueno, operativa, ¿vale? Pero son cosas particulares, ya os digo, de vuestro puesto de trabajo. ¿Cuál es el último caso? Hago un cerrar aquí y me quedo con, no guardo los cambios y me quedo con el Word vacío. Y hago un archivo nuevo, ¿vale? Y creo un documento blanco. Vale. Último caso del tema de las plantillas, también es un caso un poco particular, ¿de acuerdo? Que tampoco vamos a profundizar mucho. El tema es que desde que empezáis a trabajar con Word, desde el primer día ya estáis trabajando con plantillas sin querer. Sin saberlo, estáis trabajando con plantillas. ¿Cómo creéis que Word tiene configurado este documento en el que trabajáis por defecto? Pues porque es una plantilla. Este documento en blanco que tenéis según abrís Word todos los días es una plantilla especial. Una plantilla especial que se llama normal.m, perdón. Normal.m, ¿de acuerdo? Es la plantilla normal de Word. Es la plantilla que define el tamaño estándar del papel, los márgenes estándar del papel, las sangrías estándar del papel, el tipo de letra del papel, alineaciones, etcétera, 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 etcétera. Eso está definido por defecto
en un archivo de plantilla que se llama normal.dotm. Es una plantilla que además admite macros, ¿vale? Está, digamos, escondida. ¿De acuerdo? Tendríamos que buscar en internet dónde está la plantilla normal. Os lo pongo aquí el nombre, por si no me. Normal.dotm. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Estáis trabajando con plantillas desde el primer momento. ¿Puedo yo modificar la plantilla normal.m para que el papel en blanco que se abre cada vez que abro Word esté configurado a mi gusto? Pues por supuesto. A mí no me gustan estos márgenes, son bestiales, ¿vale? Los márgenes normales a mí me parecen bestiales. Yo siempre trabajo con margen estrecho, ¿de acuerdo? Margen estrecho. Y aparte de eso, ¿por qué vamos a trabajar siempre con justificación a la izquierda si puedo trabajar siempre con justificación completa? ¿Vale? ¿Por qué voy a trabajar con Calibri 11 si me apetece trabajar con Calibri 12? Yo qué sé. ¿Vale? O sea, me pueden ocurrir mil cosas, solo en la configuración básica del documento inicial. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo se pasa esto a la plantilla normal? ¿Cómo se guarda la plantilla normal? Bueno, pues es muy fácil. Sobre todo en la configuración de fuente, en la configuración de párrafo y en la configuración de disposición, de configurar página. ¿Vale? Fijaros que en las tres tenéis, no la puedo sacar las tres a la vez porque obviamente si estamos con una abierta son de estas ventanas que son de estos paneles que se ponen ahí para que no podáis trabajar mientras están abiertos con la parte que tiene por detrás. Fijaros que los tres aquí abajo tienen un botón que pone establecer como predeterminado. ¿De Entonces, tú puedes hacer dos cosas, o configuras esto así, o te vas a esta parte de aquí y esta configuración que ya tenemos, 1.27, que hemos cambiado, la establecemos como predeterminado, ¿de acuerdo? Y aquí te dice, ¿desea cambiar la configuración para la página? Este cambio afectará a todos los documentos nuevos basados en la plantilla normal. No te pone la extensión, pero te dice plantilla normal.dotm, que es lo que hemos dicho antes. Decimos que sí, ¿vale? Obviamente a esto también accedo desde aquí, ¿vale? O sea, es el mismo mensaje en todos los sitios, hace lo mismo en todos los lados, ¿de acuerdo? Es decir, esto que tienes como predeterminado, o sea, esto que tienes configurado en este documento ahora, en la página con la que estamos trabajando, quiero que me lo pongas de base para cualquier documento nuevo que haga. Pues muy bien, ya lo hemos dado como predeterminado, le hemos dicho que sí, que lo modifique. Aquí vamos a poner archivo cerrar. No guardo los cambios en el documento porque el documento como tal no es la plantilla, siempre nos tiene que quedar eso claro. La plantilla es a partir de lo cual arranco y luego eso ya queda totalmente desvinculado de mi documento y a partir de ahí trabajo con un documento que si guardo el propio documento y este documento yo no le quiero para nada. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora abro un documento nuevo. Archivo nuevo. ¿Vale? Documento blanco y mi documento blanco ya se crea con esas características que he predefinido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, aquí me faltaba la del párrafo porque al final no he predeterminado el de los párrafos, que este sí que va aparte, ¿vale? Indique si desea establecer alineación, sangría para todos los documentos basados en la plantilla normal.m. Le digo que sí, que me lo ponga justificado, ¿vale? Y el de fuente, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? Que antes os he comentado que iban por separado, pero los que van por separado son fuente, párrafo y página, ¿vale? Los que no hace falta que modifiquemos son estos de aquí, porque todo el formato de página que hayáis cambiado queda ya guardado por defecto, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos que tocar esas tres opciones, formato de fuente, formato de párrafo y formato de página, ¿vale? Y establecer como predeterminadas esas opciones para todos los documentos, ¿vale? Que estén basados en la plantilla normal, ¿no? Vale, entonces, en este caso, pues lo mismo, yo cierro, perdón, no quiero cerrar el programa, archivo cerrar, cierro solo el documento, ¿vale? Y archivo nuevo, ahora ya cuando abro, efectivamente, tenemos el formato de párrafo, el formato de fuente que hemos establecido, el formato de página que hemos establecido, ¿bueno? Y esa plantilla la tenéis, ya os digo, que buscar en tal caso en internet su ubicación. Podríamos, bueno, es que casi prefiero que lo trastéis vosotros o vosotras. Simplemente es dónde está la plantilla normal.m o dónde está la plantilla normal en Word 2013, 2010, 2019, suelen estar por ahí
en los archivos ocultos muchas veces del usuario, ¿vale? Pero también se puede ver temas de la plantilla, si alguien quiere trastear también. Lo de trastear, pues hombre, los experimentos así en sitios con gaseosa, ¿no? Pero si activáis en archivo, opciones, activáis la opción de barra de cinta de opciones programador, ¿vale? En programador anda por aquí la plantilla, ¿de acuerdo? Está ahí y ahí se podría manipular un poco así, pero que no es necesario llegar a ese nivel de detalle. Pues si alguien quiere trastear, por ahí también puede acceder a las opciones de plantilla y tiene algunas opciones un poco mayores por si quiere profundizar. ¿De acuerdo? Bueno, pues con este vídeo se acaba en principio lo que viene a ser la formación de Word, ¿vale? Es la formación de la primera semana. Acordaros que el curso está distribuido en 4 semanas. Primera semana para unos contenidos, segunda para otros, terceros para otros y última semana ya para repaso general, que hagáis los tests, etcétera. O sea que los 3 bloques se van a liberar entre semanas, Word, Excel y resto, ¿vale? Más o menos son las mismas horas para cada uno para que esté compensado entre semanas y la última semana abierto todo totalmente, con lo cual desde la tercera semana tenéis todos los contenidos ya del curso operativos, ¿de acuerdo? Volveremos a Word para tocar un tema que es el tema de la correspondencia, porque obviamente hasta que no veamos Excel, aplicación por excelencia de origen de datos, pues no tiene sentido que os cuente combinación de correspondencia, así que bueno, volveremos en un vídeo posterior a Word cuando hayamos visto ya contenidos de Excel. Y con esto compensamos más o menos, van a ser, ya os digo, las mismas horas para Word que para Excel en cuanto a formación o quizás un poquito menos de Excel que de Word, ¿vale? Sobre todo por utilidad y también porque Excel se ha visto el año pasado un curso de 25 horas que yo creo que muchas de las personas que estáis aquí ya habéis estado en ese curso y es tontería repetir también muchos de los contenidos, ¿vale? Bueno, pues el siguiente vídeo que veáis ya será del siguiente tema que será comienzo de Excel.